Habemos principios de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mirá. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El propio Fondo Monetario Internacional reconoció que el programa falló. Hubo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como dijo el presidente, teníamos un problema grande. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Esto era una tragedia para la Argentina. Una situación realmente muy difícil. No nos obliga a una reforma laboral. No está en riesgo ni el salario, ni el trabajo, ni las jubilaciones. Esto era una espada de Damocles, una soga al cuello. Se logró que la Argentina pueda llegar a un acuerdo sin que haya políticas de ajuste. No nos impone llegar a un déficit cero. Va a haber revisiones, va a haber desembolsos. Tengo fe en la Argentina. Más voces e imágenes del acuerdo que va en marcha ahora sí al Congreso con el Fondo Monetario Internacional. Miguel Bogiano está con nosotros y queremos preguntarle, ¿son buenas noticias inicialmente, Miguel, o no? Sí, definitivamente ahuyentar este nuevo default que hubiera generado grandes dificultades de financiamiento para todo el mundo corporativo argentino. Y muchísimas incertidumbres, porque la realidad es que hubiera sido muy difícil evaluar enteramente todos los impactos que esto podría haber desencadenado. Claro. Pero lo que queda claro es que esto tampoco resuelve nada, es una condición necesaria pero no suficiente. Bueno, definitivamente es positivo. Sí. Por lo menos llegar a algún entendimiento, ¿no? Ahora, hay dos cuestiones centrales, seguramente son muchas más, pero para plantear de entrada. La primera es la del cortoplacismo, porque recién conversábamos que el gobierno tal vez intente pasarle al que viene el problema de fondo, que tiene que ver con el ajuste. Y la segunda es, ¿quién va a pagar el ajuste o cómo se van a equilibrar las cuentas en el plan que tiene que presentar Guzmán? Bueno, eso es algo que no queda del todo claro. Uno puede inferir que parte de ese ajuste el gobierno pretende conseguirlo en base a crecimiento. La alternativa, si no, es financiamiento local. Pero bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando eso trimestre a trimestre. Ahora, porque... y continuamos para ponerle elementos para tu análisis. Y el gobierno dijo que está sustentado en el crecimiento, y hoy Mansur lo escuchábamos muy cómodamente, tal vez con cierta holgura por el momento, dijo que la Argentina está creciendo. ¿Está creciendo, Miguel? Bueno, la Argentina, lo que pasa es que en el año pasado tuviste una gigantesca recuperación después de todo el desastre de la pandemia. Pero el presidente hablaba que vamos a conseguimos este acuerdo sin necesidad de reforma laboral, como si la reforma laboral fuera algo que fuera a destruir empleo y fuera a producir un desastre, y es todo lo contrario. Fíjate que siguen estirando desde la pandemia la doble indemnización. Entonces, una vez más, este gobierno no ha puesto ningún tipo de medida para que haya crecimiento, ningún tipo de medida para ayudar a las pymes. Las empresas se van del país, los jóvenes se van del país. Es decir, siguen las regulaciones, siguen los impuestos de todos los colores. No hay un buen argumento para venir a invertir en Argentina. Yo siempre digo que invertir en Argentina es una cuenta mal hecha, porque hay un error de cálculo generalmente, o es excesivamente optimista. ¿Y entonces cómo se va a crecer? Si no hay inversiones, si no hay riqueza, y hay un empleo público con crecimiento. Bueno, yo no soy muy optimista respecto a la posibilidad de un crecimiento lo suficientemente fuerte como para poder cumplir la meta fiscal sin tener que retocar nada y sin querer hacer ningún tipo de reforma, porque eso es una cuestión ideológica. Bueno, vaya uno a saber las discusiones que hay dentro de lo que es el Frente de Todos, ¿no? Que es un rejunte de ideologías muy diversas, vamos a decir. Pero este es el gobierno que
dirige la economía en base a prohibiciones. Ajá. Nos faltan dólares, prohibido comprar dólares. Nos falta empleo, prohibido echar gente. Y si hay inflación, está prohibido subir los precios. Bueno, ¿qué querés? No sé cuánto más hay que agregar para entender que eso no funciona en ningún lugar ¿Y del la mundo. economía interna genera crecimiento económico? El movimiento de la economía interna, el consumo. No entiendo la pregunta. No, el consumo en el que se sustenta parte de la política del gobierno, emisión, consumo, ¿genera crecimiento económico o es algo para nosotros que no funciona a nivel de las variables macroeconómicas? Lo que pasa es que la pregunta, a ver, si uno emite y con eso busca que se consuma si esa fuera la manera de generar crecimiento, bueno, todos los países se tendrían que dedicar solamente a emitir y volcar el consumo. Esas son políticas de estimulación de la demanda que pueden funcionar a corto plazo, pero que Argentina las agotó por completo y que mismo Estados Unidos ha demostrado en los últimos años que ha recalentado su propia economía con una inflación creciente en base a estimular el lado de la demanda. Argentina tiene un problema del lado de la oferta de todos los colores, de todos los colores. Estimular la demanda, ¿sabes qué es? Es la facilidad del político, porque desde que en 1971 se acaba la convertibilidad del dólar con el oro, con Nixon, eso fue la fiesta para los políticos. ¿Qué hacemos? Tenemos problemas, emitimos dólar, yen, euro, bueno, euro no estaba, pesos. Argentina ha sido el campeón mundial de si no hacemos los deberes, no importa, vamos a pedirle al Banco Central que emita. Y eso no resuelve nada, o más bien lo que hace es que vemos cuánto podía comprar un peso en 1971 y lo vemos hoy, y bueno, no sabemos ni cómo hacer la cuenta porque no nos dan los ceros. ¿Y la inflación en relación con esto que decís? La inflación es la contracara de todo esto, porque cuando se pretende resolver todo en base a emisión, al final se le está robando el poder adquisitivo a la gente que está en el bolsillo. Y sobre todo, esto no es un eslogan, lo termina pagando el que menos tiene, porque el que menos tiene es el que más plata tiene en el bolsillo, porque no tiene dónde más ponerla. Es a él al que más le termina afectando, no solamente porque una parte enorme la gasta en alimentos y la inflación en Argentina mayormente va primero a alimentos, pero porque además le pega eso al que no se puede defender y sacar su ingreso y ponerlo en moneda dura. Ahora, yo te escucho en todos tus análisis y entonces pienso, ¿cuál es el plan económico del gobierno? No el tema solamente del fondo, el plan económico. ¿Cuál es, digamos, el ABC1 del gobierno en materia económica? Bueno, pero no lo saben ni ellos, me parece. Se han jactado siempre de decir que no tienen plan. Ajá. Es el plan continuar y que la cosa vaya con una inercia incierta y que nadie sabe bien a dónde termina llegando. Sin dudas, parte de su programa es controlar, imponer, si alguien sube los precios, pegarle un palo por la cabeza. Es regulaciones y capitalismo de amigos, ¿no? Capitalismo de amigos te lo hago muy simple. Cuando vos ves que como no hay dólares, es el Estado el que va a decir qué autos se importan, bueno, fantástico. ¿Qué autos se van a importar? El del amigo de turno. Cuando escuchaste a Guzmán hoy, lo escuchaste, me imagino, ¿qué te pareció? No lo escuché. ¿No lo escuchaste? No. Pero sí tenés la data de lo que dijo, al menos, de algunos por valores. supuesto. ¿Qué te parece? Recién veíamos alguna de las cosas más destacadas. Guzmán aprendió muy bien a ser un político. Ajá. Me parece que hace rato que dejó de ser economista, al menos en una parte importante. Y bueno, siempre encuentra a alguien para echar culpas y hablar de desastres, pero la realidad es que desde que está Alberto Fernández el contado con liquidación se multiplicó por 3. Y eso... Dijo que no hay una amenaza de devaluación, pero la brecha sigue estando en casi 100% entre el oficial. Ellos pretenden que no haya un salto devaluatorio fuerte. Sí. Pero como vos bien decís, Hugo, tenés una brecha del 100, 110%. Por eso, latente, ¿no? Bueno, pero esto es... vamos a ir viviendo un deterioro paulatino que, como es tan lento, parece no notarse tanto. El famoso cuento de la rana dentro del agua que se va calentando y después el agua está hirviendo. Porque te vas a dar cuenta que falta este producto porque hay un componente que es de afuera y quién está... No, eso no hay. Entonces vas a empezar a atar las cosas con alambre y dentro de 2 años te vas a dar cuenta que atamos muchas más cosas con alambre que hoy y va a ser
como dije, ¿no? Un deterioro paulatino, un empobrecimiento general y... ¿Y a vos te parece que quieren en este plan de acuerdo pasarle la pelota al gobierno que venga, el actual gobierno? Mirá, el largo plazo kirchnerista siempre está entre 1 semana y 4 semanas, así que no sé, me parece que en este momento lo único que quieren es salir del paso y después poder continuar con el plan central, que es que Cristina Kirchner no vaya presa. Me parece que ese es el plan central del gobierno. ¿Y por qué no hablan los sectores? Ahí llega el presidente Alberto Fernández. Tenemos, por supuesto, Jero Mura está mostrándonos. El helicóptero ya está en Olivos, me dicen. Bueno, pero son imágenes de nuestro móvil de la Nación. Miguel, te decía, ¿y por qué no se habla desde el sector en donde se atacó hasta hace 5 minutos al Fondo Monetario Internacional? ¿No se habla desde...? Desde ese sector kirchnerista. Hasta hace poquito Cristina y, bueno, algunos voceros de ese sector extremista criticaban al fondo. Bueno, porque entienden que la alternativa es peor. Porque entienden que la alternativa les podría haber llevado el dólar, vaya uno a saber a dónde, sí, forzar una devaluación más grande y agregar mucha inestabilidad al gobierno. Como te decía, un no acuerdo con el fondo podía disparar un montón de cosas. También hay que aclarar esto. No es que nos permitieron posponer los pagos. Vos tenés que estar cumpliendo cada trimestre y si cumplís te van a decir, ok, te doy los derechos especiales de giro como para pagar. Correcto. Habrá que ver. Argentina nunca ha cumplido enteramente la letra de los acuerdos con el Fondo Monetario. Por otro lado, el Fondo Monetario es el gran burócrata internacional. El Fondo Monetario son primos hermanos de los gobiernos en cuanto a querer arreglar, porque al final también es algo muy perjudicial para ellos, ¿no? Claro. Así que son políticos de una naturaleza diferente. Pero bueno, ellos también hicieron todo lo posible para no verse muy mal frente a los que le reclaman a ellos, que son los países miembros, los mayores aportantes del fondo, ¿no? Claro. Sí, Guada, tenías una pregunta. Tengo 2 preguntas en realidad. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, mencionabas el tema de la reforma laboral. A mí fue algo que lo que más me llamó la atención del discurso del presidente, porque dijo textualmente, este acuerdo, firmamos un acuerdo que no nos obliga a una reforma laboral. ¿No es la realidad la que obligaría al gobierno a una reforma laboral? Depende de quiénes sean tus socios. Si los socios tuyos son los sindicalistas, vos no querés una reforma laboral. Porque obviamente tenés un conflicto de interés. Los sindicalistas lo único que quieren es seguir cobrando la cuota sindical y que los que lo paguen con los ojos cerrados sin entender que están pagando y seguir ganando poder. Bueno, claro, el gobierno... Claro, pero a costa de un mercado laboral que desalienta justamente el empleo, ¿no? Claro. A costa de un país, pero me parece que no les importa nada. Claro. Pero, sí, a ver, yo realmente creo que ellos están en el gobierno por su propio interés, no por el interés del país. Estoy absolutamente convencido. Claro. Bueno, y la otra pregunta tiene que ver con una de los que parece que va a ser los ejes que van a permitir el equilibrio fiscal, ya que según tanto dijo Guzmán como el presidente, no se va a bajar el gasto, así lo dijeron en esos términos. Lo que parecería que van a hacer es aumentar la recaudación. ¿Cómo pensás que van a manejar eso? O sea, por un lado van a atacar la evasión y por el otro lado van a aumentar impuestos. Bueno, aumentar impuestos pareciera que no tienen el espacio suficiente y además no tenés el ingreso extraordinario que tuviste el año pasado. Por eso te decía yo al principio que da la impresión de que esto tácitamente el gobierno cree que se va a resolver con crecimiento. Claro. Bueno, habrá que ver de dónde sale ese crecimiento. Claro. A mí no me queda claro. Entonces hay muchas cosas que escarbar porque esto parece el mejor de los mundos. Bueno, vamos a bajar el déficit fiscal, ¿cómo lo vamos a financiar? Lo conversamos después. Hay muchos detalles, ¿no? Sí, sí. El diablo está en los detalles, es una frase pero no te que se aplica mucho acá. Y a otros especialistas y dicen, es que no hay crecimiento en la Argentina. Y uno escuchaba hoy a Mansur y al ministro de Economía que dicen, estamos haciendo todo por el crecimiento de la Argentina mientras la Argentina crece. Entonces son como dos realidades diametralmente opuestas, ¿no? Bueno, a ver, Argentina tuvo crecimiento en el
21. Eso está claro, eso es inapelable. Lo que pasa es que si ¿Tuvo vos te crecimiento comparás... o tuvo recuperación? Bueno, está bien, pero crecimiento quiere decir que te aumenta el producto. Sí, fue una recuperación porque no llegaste al nivel prepandemia. Claro. Está bien, pero fue crecimiento. Entonces te aumentó la recaudación, te aumentaron un montón de cosas. Ahora, la pregunta es mucho más fácil crecer si ese crecimiento es producto simplemente que el tipo que había bajado la persiana, porque lo habías obligado a bajar la persiana en la pandemia, ahora la levanta. Claro. Ahora ya la levantó, fantástico. ¿Cómo seguimos creciendo? No hay nuevos tipos que levanten la persiana. Entonces, eso te va a ser bastante más difícil, ni hablar de mantener el ritmo de crecimiento del año pasado. Claro. Pero cuando te empiezan a faltar... Por eso el acuerdo también era una condición necesaria, porque si te empieza a faltar la posibilidad de importar ciertos insumos que terminan siendo claves en otras cosas, por ejemplo, en algunos adhesivos para la construcción, si vos no tenés tal o cual elemento que es importado, no podés hacer el adhesivo y te complica alguna cosa de la construcción. Y este es un rubro de centenares de rubros, que no me animo ni a decir porque tampoco se me ocurren los ejemplos. Pero entonces, esto lo que le permite al gobierno es intentar seguir, pero con este plan que es todo atado con alfileres, haciendo un equilibrio, bueno, difícil de que no se te caiga un plato en algún momento, que creo que es parte de lo que ellos saben. Bueno, son especialistas en apagar incendios porque, bueno, tienen un horizonte de corto plazo muy alerta. Su largo plazo, como dije, es de entre 1 y 4 semanas. Claro, claro. Miguel, muchas gracias por tu visita. Bueno, gracias. Hasta luego.